Y mira los términos que utiliza en el versículo 16. La escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Quién fue el autor de los dos salmos? Decimos David. No. El autor primordial fue el Espíritu Santo. Eso es lo que Pedro cree ahora con toda certeza. La escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. David fue el portavoz, pero no fue su profecía. No fue su escritura. Era la escritura del Espíritu Santo de Dios. Este es el entendimiento correcto de la escritura que nosotros debemos tener. Y es el entendimiento de la escritura que ahora los apóstoles también tenían. Me gustan los comentarios de Calvino en el siguiente punto. A veces dice, Pablo escribe, y 2 enunciados después dice, el Espíritu Santo escribe. Lo trata como uno. El Espíritu Santo dijo, Pablo dijo. Todo lo que haya dicho Pablo en esas epístolas, lo estaba diciendo el Espíritu Santo. Porque es su palabra del Espíritu Santo. Él ha hablado. Toda escritura, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. De forma literal, el griego es toda escritura es soplada por Dios. A nosotros nos gusta decir, porque somos centrados en los hombres, nos gusta decir, eso significa que el Espíritu Santo sopló en el autor humano su palabra. Bueno, sí, está bien, nos gusta centrarnos en el ser humano, sí, lo decimos comúnmente, no está mal, pero esto no es lo que la Escritura quiere decir en efecto cuando dice que Dios sopló. No significa que Dios sopló la palabra a David, o a Pablo, o a quien sea que fuera el autor humano, sino que significa que Dios como que suspiró, como una cosa así, claro que lo puso allí, pero es Dios el que está inspirando eso, viene de Él, es el aliento de Dios, es su palabra. Hay una diferencia muy pequeñita. Si decimos, Dios le dio a alguien su palabra, la suspiró, la implicó, le das ámbito a la persona a entender que la inspiración significa que Dios da el sentido y la persona entonces escribe con cierto ámbito de libertad como él piensa que se tiene que escribir. Pero el hombre está revestido de ciertas palabras. Pero esa no es la idea aquí. Dios está dándolo todo lo está dando él, su palabra, cada parte de su palabra. Y algunas personas dicen, eso reduce la inspiración de Pablo o cualquier otro a un dictado nada más. Dios simplemente les dictó, ya. Y la gran objeción al dictado es que a medida que leemos la Escritura, es claro, es evidente que los diferentes autores humanos tenían diferentes estilos. Entonces ellos tenían algo que ver con esto. No es un dictado nada más, después de todo. Si fuera un mero dictado, tendría entonces todo el mismo estilo por todas partes. Pero no, Dios lo dio y aún así el estilo humano fue utilizado. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, pues porque la inspiración de Dios se remonta, va más allá del momento en el que Dios dio las palabras a los individuos. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿No sabes que antes de ser convertido, Dios estaba ya forjando su vida, moldeándola a medida que Él nos... Y también Dios nos moldea a nosotros. Es Dios que hizo que Él hablase como hablaba, que entendiese los idiomas como lo entendía. Fue Dios quien desde su infancia le moldeó y le sujetó a diferentes influencias preparándole. De modo que antes de que él escribiera una sola palabra de sus epístolas inspiradas, él ya era un vaso siendo moldeado con el estilo y conocimiento
que Dios deseaba que tuviese para poder inspirarle con lo que Dios quería inspirarle. Entonces Dios creó y utilizó los diferentes estilos del autor, pero cada palabra que escribieron eran exactamente como Dios deseaba que fuera. No lo adaptaron, no lo ajustaron, ni lo revistieron de nada, no lo expresaron de forma diferente en absoluto. Y Pedro ahora entiende esto. Este es su entendimiento de la Escritura. Porque él lo entiende así, entonces sabe que es infalible. Sabe que es completamente correcta. No podemos encontrar nada incorrecto en la palabra de Dios. Y entonces aquí lo tenemos, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Era inevitable. La Escritura en la que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Vemos el desarrollo en los apóstoles y su profundo entendimiento del carácter de la Escritura y la naturaleza de la inspiración. Y esto conlleva a que sea infalible. No puede cambiar. Es exacta en su perfección, y esto es importante. Puedo desviarme un poquito sin confundir a nadie. Un caballero me escribió hace un par de semanas. Tenía cierta necesidad de una respuesta a una pregunta. Tú dices, me dijo él, y me inclinó a estar de acuerdo contigo, tú dices que solo los apóstoles y sus asistentes inmediatos en el Nuevo Testamento podían obrar milagros y sanaciones, etc. Entonces, ¿cómo explicas Gálatas 3:5? No voy a ir ahí, pero allí en Gálatas 3:5, el apóstol Pablo apela a los Gálatas y dice cosas así. Él, lo que está hablando de Dios, quien obra maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Ahora bien, este es el problema. La gente carismática, muchos de ellos, que quieren creer que los milagros son para hoy en día y que los milagros pueden ser realizados por cualquier persona que fuera cristiano en el tiempo del Nuevo Testamento, ellos dicen al respecto de Gálatas 3:5, ahí tienes, el apóstol está hablando en presente y él no está allí en Galacia. Así que dice, aquel que obra milagros entre vosotros lo hace como creyente en obras o porque cree que la salvación es por la fe. Y el punto es el siguiente, mira, está en presente, el tiempo presente, Pablo no está allí. Alguien ahí en Galacia, donde no había un apóstol, en la iglesia de los Gálatas, está obrando milagros. Por tanto, ahí está, los milagros pueden ser realizados por cualquier persona. Pero el error es el siguiente, el error que hacen estos amigos carismáticos. El problema es que no entienden cómo interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. Por tanto, si hay un texto que dice que hay, por ejemplo aquí en Hechos que dice que las señales eran realizadas por las manos de los apóstoles, ese es un enunciado clarísimo y se repite. Y si el apóstol Pablo dice con toda claridad que él realizó las señales de un apóstol, es decir, ustedes saben que soy un apóstol, dice él, porque puedo hacer estos milagros, que son dados por Dios como una seña de que alguien es un apóstol. Ahora, si la Escritura claramente dice, solamente los apóstoles los hacían, y Dios específicamente señaló esto para autentificar a los apóstoles, entonces sería gran confusión si Dios les hubiera dado esta habilidad a otros que no eran apóstoles, porque esto indicaba que alguien era un apóstol, que tenía ese oficio, que era designado por Dios para ello. Entonces Gálatas 3:5 no puede significar que otras personas hacían milagros, no puede querer decir esto, porque la Escritura no se puede contradecir a sí misma, es infalible. El autor es el Espíritu Santo, Dios mismo. Entonces nos damos cuenta, en la mayor parte de las personas se dan cuenta que cuando en Gálatas 3:5 el apóstol Pablo utiliza el tiempo presente, él está hablando de sí mismo. No había pasado mucho tiempo desde que él estaba allí, él estuvo en Gálatas, no mucho tiempo antes de escribir la carta. Él tal vez iba a volver.
Esa era su esperanza, volver. Entonces, es perfectamente correcto que él hablase en el tiempo presente hablando de sí mismo. Y Dios, que obra milagros entre vosotros a través del apóstol Pablo, los hace como creyente en obras o en fe. Es razonable que el apóstol utilice el tiempo presente. Él había sido utilizado por Pablo para sanar personas no hacía mucho tiempo y estaban todavía allí, el milagro permanecía firme. Y dicen, y nosotros estamos interpretando Gálatas 3:5, utilizando como información primordial los muchísimos textos claros que nos dicen que solamente los apóstoles hacían los milagros y por una razón especial. Este es un punto aparte, pero lo utilizo para demostrar cuán importante es tener el entendimiento que tenían los apóstoles de la Escritura. Ellos nos confirman el entendimiento que toda palabra viene del Espíritu Santo. A pesar de que maravillosamente el Espíritu Santo obrase de tal forma que él utilizaba el estilo de cada individuo que escribió. Quería decirles al respecto del entendimiento de los apóstoles que tienen de la Escritura. Y voy a tener que ir a mi siguiente punto, que es su alta consideración del servicio. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Bueno, me explico. ¿Cómo es que iba a haber un reemplazo para Judas? Bueno, la forma en que lo hace muestra su alto respeto de la importancia del servicio. Habla al respecto del apostolado y ministerio. La palabra ministerio significa servicio. Él no dice, ¿quién tiene que tomar el lugar de Judas en este alto cargo, en este alto oficio? Dice, ¿quién tiene que tomar el lugar de Judas en este servicio? Él sabe lo que esto significa. Los apóstoles iban a ser maltratados y perseguidos, iban a conocer duras condiciones de vida, todos ellos, y Cristo les advirtió que algunos de ellos serían martirizados, y de hecho casi todos, o si no es que todos, y sabían que esto les vendría. Es un servicio, y tenían una alta estima de esto. Estamos aquí no solamente para cultivar nuestra vida espiritual interna, estamos aquí no solamente para poder avanzar en el conocimiento bíblico, estamos aquí para servir al Señor. Tenían una alta estima del servicio al Señor y sabían lo que el Señor requería de un apóstol. Y de forma escrupulosa lo iban a seguir. Cristo dijo que los apóstoles serían testigos de Él y su resurrección. Y entonces la consecuencia es que tendría que ser alguien que sea como un apóstol, puesto que había estado con el Señor en todo momento, desde el principio cuando Juan estaba bautizando, hasta el final, cuando él ascendió al cielo. Versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y versículo 23, nombran a dos. Y bueno, si fuera la elección de Dios, porque ellos nominan dos, pues porque ellos eran los únicos dos, había dos discípulos entre los 120 reunidos en aquel lugar, que de hecho habían estado con los 12 junto con ellos prácticamente todo el tiempo, desde el principio del llamado de los discípulos hasta la ascensión, quienes habían escuchado cada palabra, quienes habían visto todos los milagros, y probablemente también el Calvario, y desde luego vieron al Señor resucitado, porque tenían que ser testigos de la resurrección y la ascensión. Había dos,
pero los discípulos no sabían cuál. Sería el reemplazo para Judas. Entonces, nominaron, podríamos decir, a dos. José, llamado Barsabés, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Acaso no es extraño? A medida que vemos el versículo 23, José es nombrado. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Y Matías solamente tiene un nombre, Matías. Y les puedo decir que muchos de los comentaristas antiguos solían obtener enseñanza de esto, la idea que los apóstoles estaban convencidos, por lo menos Pedro, que José sería aquel reemplazo. Entonces da todas las palabras, todo su nombre, y lo introduce de forma grandiosa, lo presenta de forma grandiosa, y a Matías se le da solamente un nombre. Y aún así, la elección de Dios fue Matías y no José. Y podemos también tener un par de sermones a partir de esto, porque nuestros pensamientos no son los del Señor, y el Señor mira el corazón, y antes de la fundación del mundo, Él ya había señalado y elegido a Matías. Pero oraron, versículo 24. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos los hombres, muestra cuál de estos dos has escogido. Y ellos, obviamente, por inspiración de Dios en cierta forma, determinaron que la única forma por la cual Dios podía revelarle su voluntad con toda certeza era a través del método antiguo del Antiguo Testamento de las suertes. Y nosotros sabemos muy bien cómo iban a hacer esto de las suertes. Pondrían dos nombres en un gorro, por así decirlo, dos cosas marcadas, con el nombre de José en uno y el de Matías en otro. Y leemos de una narrativa antigua de mucho tiempo antes de Cristo, y esto viene de una fuente secular. Vemos de cómo estas suertes se ponían en un casco y se sacudía, y la primera cosa que saliera volando era el ganador, por así decirlo. Pero esto tenía que ser bajo la guía de Dios. Y por cierto, es la última vez en que hay aquí que se echen suertes en la Biblia. Nunca jamás vemos esto en el Nuevo Testamento. No es normativo para nosotros el hacer esto. Esto fue único. Dios revelaría su voluntad, y entonces nosotros podemos ver estas dos cosas marcadas con nombres o lo que sea, inscritos ahí con el nombre, se ponían en una especie de contenedor y eso era sacudido, y lo primero que saliera de ahí, pues entonces Dios iba a tener su guía en todo. Y entonces echaron suertes, no es un voto, y la suerte cayó sobre Matías, es el versículo 26. Y él fue contado con los 11 apóstoles. Era muy importante que esto fuera hecho correctamente. Tenía que haber otro apóstol señalado antes de que viniera un usurpador, antes de que hubiera un grave error. Después de todos los apóstoles tenían un sorprendente papel, un papel muy importante. No solamente eran predicadores, apóstoles enviados, sino que ellos también eran testigos de la resurrección. Y ellos eran aquellos que iban a ser inspirados por Dios para autenticar escritura genuina. Y a medida que se escribía la escritura del Nuevo Testamento, así fue que los apóstoles autenticaban, corroboraban. Así que se tenía que saber quién era un apóstol, porque ellos recibirían poder para continuar con maravillas y señales y obras poderosas. Así que se tenía que saber quién era un apóstol. Solamente ellos podían decir, esta es la palabra de Dios. Así que tenían que tener los 12. No tenía que haber ámbito a que viniera alguien que fuera un impostor. Tenían una alta consideración del servicio al Señor, obedecer a Dios, hacer las cosas correctamente, todo eso era importante. Cuán bien habían desarrollado esto. Es la palabra de Dios, que el Señor nos desarrolle como ellos, el Señor los desarrolló, y nos profundice para servicio como a ellos. Quería decirles mucho más al respecto de esto. No escuchen a aquellas personas que dicen tonterías.
nunca tendrían que haber señalado un apóstol número 12, tendría que haber esperado a Pablo. Eso es una tontería. Ellos estaban actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo fue autenticado de forma especial cuando él vino. El apóstol número 13, si ustedes quieren, no estaba entre los 12, pero así como él dice, él era uno y solamente hay uno, nacido a destiempo. Alguna traducción lo llama abortivo. Uno nacido a destiempo. Nunca se olviden de esto. Uno, cuando las personas dicen, hay apóstoles hoy en día. ¿Así? No, solo 12 y uno, como dijo Pablo. Dice el apóstol inspirado, Pablo, solamente uno, nacido a destiempo. Un abortivo que tuvo una aparición especial del Señor resucitado. No hay ninguna otra persona hoy en día que tenga los requisitos para ser apóstoles. En toda la historia de la iglesia, de hecho, ellos habían testificado la resurrección, habían dado su vida por él. Ellos autentifican los libros del Nuevo Testamento, la escritura se ha cerrado y el apostolado se terminó. Y en lo que respecta a nosotros, estas son las enseñanzas. La vida interna fue transformada y vemos la evidencia en este capítulo. Su entendimiento de la escritura fue hecho firme, claro, definido y avanzó bastante. El apóstol Pedro lo muestra en el capítulo 2. Está el don de lenguas que se dio en aquel entonces, el día de Pentecostés. ¿Qué es esto? Todo el mundo decía. Y es Pedro, con su nuevo conocimiento profundo de la escritura. Esto es aquello que fue predicho, profetizado, de lo que se habló por el profeta Joel. Él sabe exactamente dónde está la profecía. Él responde con toda confianza ahora y correctamente. Es un hombre cambiado. Que el Señor nos cambie a nosotros. Que el Señor nos dé más fervor, que nos dé una vida interna más fervorosa, con oración, un más profundo y extenso entendimiento de la Escritura. Que nos dé más grande percepción del servicio cristiano y obediencia a Él. Y tal vez hay queridos amigos aquí que nunca han entendido lo que es el Día del Señor. ¿No entiendes todavía el Día del Señor? No lo has entendido. Que haya un cambio en ti entonces. Así como hubo un cambio en los apóstoles para el tiempo en el que llegaron en ese momento de la historia. Que tú puedas llegar a entender qué es el Día del Señor. Y entonces estarás aquí también en la noche y en la mañana. Porque es el día completo del Señor y tú eres de Él. Y tú le debes todo a Dios. Y entonces no podrás quedarte lejos de la casa del Señor. Si verdaderamente puedes, estarás aquí. Así que estos son algunos de los puntos que yo quería demostrar antes de avanzar en otro estudio, el capítulo 2, el desarrollo de los apóstoles.